¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y un placer saludarles nuevamente con ustedes aquí en la plataforma El Sonorense, en Armida Bernal, en la red La Entrevista. Hoy vamos a conversar una vez más porque la verdad es muy ilustrativo lo que está sucediendo y qué mejor que platicar con Víctor Félix, quien es un especialista en las políticas públicas en materia de seguridad y bueno, pues nos pone en el contexto real de lo que está sucediendo y a casi 6 meses de la llegada a la presidencia de la República de la doctora Claudia Sheinbaum y la implementación de sus políticas en materia de seguridad, pues debe haber una especie de balance ya. Víctor, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, Armida, por recibirme de nuevo aquí en tu querido programa. Cuando sea necesario. Muchas gracias. Que con estos temas creo que es muy seguido. Sí, la dinámica. Lo cual agradezco. La dinámica social, pues todos los días se está dando nota. Bien lo especificas, nos estamos acercando a los 6 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues obviamente como todo, hay claroscuros, claros tenues, oscuros muy oscuros, como es la crisis del rancho Teuchtitlán, que abre de nueva cuenta esa herida en México, que es la crisis humanitaria en la que se ha convertido los desaparecidos, y la crisis forense en que se ha convertido la incapacidad material y profesional de las fiscalías estatales y nacionales. Qué grueso de eso, poder ¿verdad? atender el número de personas que están en esa condición lastimosamente no desaparecidas, y el procesamiento de los lugares, pues de las fosas clandestinas. El procesamiento de las fosas clandestinas. Luego entonces vemos erráticos momentos, por ejemplo en Teuchtitlán, que es un tema que, si bien es cierto, no es una responsabilidad directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí es un tema que le va a perseguir en todo su sexenio. Porque se descubre en su administración, sí, ¿no? Así es, y sobre todo por los errores de carácter procedimental, errores tan, vamos a decirlo, tan de primaria, por ejemplo, como dejar ingresar a cientos de personas, y lo digo con todo respeto, ¿no? Desde madres buscadoras que tienen pues ya una lógica de cómo proceden, ¿no? De cómo intervenir en la escena del crimen, pero también, por ejemplo, veo yo con una gran decepción que invitan a youtubers, a tiktokeros. Entonces me queda la sensación, dije, bueno, lo que realmente están haciendo, carnaval, dijiste? Lo que realmente están haciendo es contaminar más la escena del crimen e impedir físicamente que aquellos indicios que aún pudieran estar ahí, pues simple y sencillamente ya no sirven de evidencia. Pero luego también, Víctor, lamentablemente, si algún grupo tenía un respeto, un prestigio y una credibilidad, son los grupos de las madres buscadoras. Y en ese afán, el gobierno de México, en protegerse, en salvarse lo que pueda salvar de ellos, ¿no? De ellos, no de la escena del crimen, de ellos, de su imagen, sí, su imagen pública, arrastran con todo y ahí las traen enfrentadas al grupo de madres buscadoras unos contra otros, pero además también desprestigian a otros grupos, hacen parecer como que todo lo que sucedió en este rancho era producto de la imaginación de los hombres y mujeres que descubrieron esto. Es decir, han hecho un buen enredo mediático el gobierno de la República queriéndose salvar su imagen. Bajo aquella frase, ¿no?, de divide y vencerás, pues evidentemente se ve cómo se busca salvar la narrativa gubernamental federal haciendo este tipo de cosas que bien señalas, Armida. ¿Por qué razón? Porque no nada más es Teuchtitlán. Tenemos ahorita 12 estados, o 12 lugares, 12 regiones en nuestro país que tienen una guerra, pues una guerra fratricida, una guerra entre mexicanos de alguna manera que están vinculados a la delincuencia, porque grupos armados civiles se están enfrentando en 12 regiones de nuestro país. O sea, es una guerra híbrida, una guerra no convencional. Por ejemplo, el más reciente hecho que lastima a la Secretaría de Marina, el asesinato del secretario de Seguridad de Tulum. Fíjate cómo son las cosas. Tulum, Quintana Roo, es el otro lado de nuestra patria, la otra esquina de México. Más sin embargo, ¿qué tan cerca estamos y qué tan ramificada está la delincuencia organizada? Porque es el cártel de Caborca el que domina Quintana Roo, es el que domina las operaciones
en Tulum, en Benito Juárez, como se llama el municipio de Cancún. Nosotros lo conocemos, Cancún, el nombre artístico, pero es el municipio de Benito Juárez. Entonces, ahorita, de hecho, las indagaciones, pude ver lo que declaró el secretario Harfuch, donde claramente señala. Entonces, la delincuencia está tan cerca de nosotros que ya casi ni la percibimos, porque estas narrativas lo que hacen es socializar la violencia. Los seres humanos tenemos esa gran capacidad de irnos adecuando, adaptando a las condiciones, y de ese tamaño es lo que estamos viviendo. Pero también vamos perdiendo la capacidad de asombro. Es correcto. Mataron a unos jóvenes que estaban haciendo deporte, jugando enseguida del atrio de una iglesia. Los mataron, sí, fueron 7, no, y después se murió otro, fueron 8, y hasta ahí llegó el tema. Y luego que detuvieron a esto, es decir, vamos perdiendo capacidad de asombro los mexicanos cada vez más. Sí, por esas narrativas que socializan la violencia. No nos veamos tan lejos, Armida. Caborca, donde yo soy natal, pues ejecutan sacan a 3 personas, papá, hija y pareja. Las ejecutan ahí a las afueras de Caborca, pero la hija la muchacha está embarazada. Sí. Entonces no pasó a mayores el dato. Y eso fue hace 2 semanas. Pero si nos venimos a la tarde de ayer, a la noche de anoche, pues hubo un enfrentamiento donde policías municipales inhiben a un sicario. Hay que decir cómo son las cosas. Hay enfrentamientos en la noche de anoche. Nada que violentadores y no sé cómo les llaman ahora, ¿no? Para no herir susceptibilidades de los delincuentes. Así es. Entonces, pues sucede eso en la noche. Y hoy por la mañana sucede otro evento similar. Luego, entonces, esta violencia ya no está tan lejana de nosotros. Obviamente irrumpe en nuestras vidas. Las narrativas que vemos en televisión o en medios, pues está tratando de que es natural. Y realmente no es natural. Eso nos golpea más en nuestras capacidades de crecimiento económico, desarrollo social y político, que los aranceles de Trump, que ese es otro teatro de operaciones que la presidenta Sheinbaum en estos días tiene que enfrentar. ¿No? Y digo, nada más es esperar el día, básicamente. Está tranquilo porque se está desplazando. Ahorita tenemos un escenario de animosidad porque tenemos 10,000 efectivos del ejército norteamericano, 2 divisiones de inteligencia estacionados ya en la frontera sur de ellos, es decir, aquí en nuestra frontera norte. Tenemos naves interceptoras que nosotros acá en México les llamamos las POLAS, que son patrullas oceánicas de largo alcance. Las tenemos ya amarizadas en el Golfo de México, o sea, de Estados Unidos. O sea, por donde le busquemos en la frontera. Tenemos buques amarizados enfrente de la costa de la península de California. Tenemos buques amarizados norteamericanos enfrente de las islas Revillagigedo. Los tenemos a la salida del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Entonces, prácticamente estamos rodeados. Sí he escuchado yo que la presidenta Sheinbaum dice que todo se debe a un acuerdo de colaboración, y lo celebro. Porque ojalá que sea así. Lo celebro que sea un acuerdo de colaboración, ¿no? Porque sí requerimos, ante estos 12 regiones que están ardiendo de México, que se están enfrentando, antenoche, por ejemplo, en Elota, Sinaloa, un enfrentamiento entre los 2 grupos delincuenciales, deja 28 muertos en el lugar de los hechos, en la entrada de Elota, Sinaloa. Entonces, evidentemente que ya hay que armar un grupo de trabajo, no solamente más equipado, sino también más especializado. Porque nosotros contamos, sí, con la Marina, con el Ejército, con las Fuerzas Especiales, los murciélagos, Guardia Nacional. Pero sin duda que necesitamos información de inteligencia que se levanta con los vehículos y con las aeronaves, pues que Estados Unidos tiene. No soy una apátrida, no estoy buscando intervenciones norteamericanas, por el contrario, las rechazo, pero sí creo que en términos de seguridad interior y seguridad nacional, tenemos que ya estar viendo de manera hemisférica el problema de la delincuencia organizada. Sin embargo, también, es decir, así como andan queriéndose cubrir y ver cómo salvan su imagen pública los políticos mexicanos en materia de seguridad, también vemos que hay mucho decomiso. Es decir, ¿cuántos laboratorios les han dado un golpe en la destrucción de esos laboratorios?
que el sexenio pasado, o sea, hace 6 meses apenas, esas cosas no existían, no había detenciones, ya detuvieron a gente también que están ligadas con este predio del Rancho Izaguirre, allá en Jalisco. Es decir, ha habido resultados. También esas cosas hay que destacarlas porque lo que no ocurrió en 6 años del gobierno de López Obrador, este personaje que lo tiene cubierto con un manto la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el grado de decir, déjenlo en paz, cuando hay tanta gente llorando a sus muertos y que a esos, ¿quién los protege? Pues entonces la presidenta protegiéndolo a él. Entonces, lo que no se hizo en 6 años, Víctor, en 6 meses estamos viendo resultados. Sí, efectivamente. Por ejemplo, otro de las cosas que podemos atraer a esta mesa, el enorme rancho que se descubre en Zacatecas para procesar metanfetaminas. Los históricos de las calderas en el rancho habla de que tenían procesamientos de más de 5 años en el lugar. A ver, pues. Entonces, toda esa, y vamos no a llamarle era en una basura. En una superficie de 2x2, ¿no? No, eran 35 hectáreas de producción. Toda esa basura que fue puesta en el pasado reciente bajo la alfombra, hoy con los modernos sistemas de información, de inteligencia militar y policial que están surcando México con estas naves que te digo que ni siquiera las vemos porque pasan ahora arriba. Son pues ya no es no posible, se perciben bien. Ya no es posible para los tomadores de decisión de aplicación de la ley de decirle a quien presenta la fotografía, oye, no es cierto, ese rancho no existe, pues aquí está. Luego entonces, como bien lo decía ahorita, tenemos en estos 6 meses, pues sí, algunos claroscuros, pero también tenemos claros evidentes como estos resultados. El número formidable de comisos de droga que ha habido. ¿Cuántos laboratorios han destruido en Sinaloa, por ejemplo? Fíjate, yo llevaba la cuenta y hasta han sido tanto que se perdió. Quiero decirte que yo iba en 127 lugares de decomiso, donde existía al menos una caldera desde que empezó la guerra en Sinaloa. La guerra en Sinaloa, que tiene 8 meses, ¿cuántos? No, la guerra menos, en Sinaloa, ¿no? inició en octubre. El 15 de julio extraen a Mayo Zambada, hay una paz, una calma chicha, y luego ya empieza la conflagración. Entonces ahorita ya tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, sí, 6 meses prácticamente ya también. Para 180, 200 días que ha dejado cerca de 3,000 ejecutados, que ha dejado cerca de 5,000 vehículos despojados, es decir, robados en la carretera o en los lugares. Pues ya ves, al secretario de Turismo de Sonora también ya está en esas estadísticas, sí, ¿no? Que ha dejado más de 3,700 desaparecidos. Entonces, simplemente las cifras de Sinaloa en esta guerra son superiores a las muertes, por ejemplo, que deja la guerra de Rusia contra Ucrania o de Ucrania contra Rusia, barbaridad. como le puedan ver. ¿Y cuántas veces escuchamos al expresidente, señora Claudia, es expresidente, ya no es presidente, no se dirija a él como si fuera el presidente? ¿Cuántas veces no escuchamos a López Obrador en el atrio de Palacio Nacional decir: México no produce fentanilo, en México no hay laboratorios? ¿Cuántas veces lo escuchamos decir eso? Sí, ya están los resultados. ¿García Harfuch la está haciendo bien? De mi punto de vista sí, porque hasta cambió el plan de servicio operativo. Lo que no era sostenible era el plan de servicio operativo inexistente del pasado. Pues es que y no al había. Momento de hacer algo, ya es un gran avance. Eso es lo que yo Remarcaron mucho al principio del gobierno de la doctora Sheinbaum que se iba a actuar con inteligencia. Sí están poniendo al servicio de no al servicio de la delincuencia, para combatir la delincuencia, esta inteligencia de la que hacían referencia. Es muy necesaria y yo lo creo que sí, por una razón muy sencilla. Las peores tácticas para abatir la incidencia criminal son 2 y están probadas a nivel mundial. La peor táctica son el dar vales por armas. Es decir, esa campaña de fiscalización. Sí. Esa, con todo respeto, sí, para nada. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dice el Banco Mundial, todos los especialistas que se dedican a eso. La segunda es descabezar grupos criminales sin tener una inteligencia
de los mandos medios. Ujú. Entonces he visto yo, por ejemplo, las operaciones que ha llevado, que le doy mucho seguimiento aquí en el Gran Desierto de Altar, que han llevado la Guardia Nacional, CEMAR y la hoy Policía Federal, disfrazada de policía de protección ciudadana e investigación. O sea, Ujú. ya hay en México otro nuevo cuerpo policial federal. No se habla de él en la narrativa, porque Pero existe. obviamente choca con la desaparición de la Policía Federal que se dictó el pasado. Pero existe. Es decir, Es la SCPC. está camuflajeado para que no se haya evidencia de que era buena, era Sí, necesaria. Sí, entonces, por ejemplo, contestando ya precisamente a tu pregunta, yo siento que sí lo hay, porque, por ejemplo, la intervención que se dio en Sonoita, primero fue sobre los mandos medios delincuenciales, y al final, es decir, a los 2 meses y medio, acorralan a los liderazgos, a los jefes delincuenciales. Entonces eso provoca una calma shisha también en esa zona del desierto. Otros grupos que también se deben estar atendiendo aprovechan la circunstancia y se empieza a calentar San Luis Río Colorado, por ejemplo. Sí, a Hoy mí me vemos llama- operaciones similares allá. Me llama la atención porque en los últimos, ya ves que en todos los informativos nacionales aparecen todos los días cuáles son los estados donde se reportan más muertos. Y Sonora, un día sí, 3 días sí y un día no. Es decir, aparece Sonora. Escuchábamos en un video que estaba circulando en las redes de algo que sucedió en Ciudad Obregón, un asesinato, yo me supongo, porque se oían balazos, sí. ¿no? Y no se ve nada, pues nada más se escucha. Y no hace muchos días que yo escuchaba a Javier Lamarque, presidente municipal de KGM. Todo es maravilloso. Lo que es cuando estás buscando permanecer en el poder. Él ya se siente candidato a algo, a lo que sea. Y está limpiando su imagen supuestamente diciendo que KGM es la paz del mundo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, Y las balaceras se siguen escuchando. Sonora tenemos, pues obviamente tenemos la carretera federal 15, que es la natural vía de trasiego de la droga hacia Estados Unidos. Esta choca y se bifurca pues en Santa Ana agarra para Nogales y luego ya para el desierto de Altar, a los 2 más grandes mercados de consumo en Estados Unidos, que es California, Nevada, Arizona, los 2 más grandes. Entonces la Federal 15 los lleva hacia ellos. Entonces es natural que en estas zonas crezcan modelos de control territorial. Y en Sonora hay 2 fenómenos que se han venido desarrollando desde 2018. Una zona bajo control de un solo grupo, como puede ser Agua Prieta, Nogales, y mantiene la paz narca. Sí. Mantiene una calma chicha. Pero tenemos zonas que donde hay presencia de 3 a 5 grupos, como es KGM, y es más violento todo, poder ¿no? humano o poder gubernamental que entre con una estrategia de inteligencia policial y militar para detener los mandos territoriales medios. No hay que ir sobre las cabezas, hay que detenerlas, pero los mandos territoriales medios, en la guerra es mucho más doloroso para un ejército que te hieran al soldado, a que te lo maten, porque si el soldado herido obliga a que otros 2 soldados lo carguen, entonces una sola bala inhibe operaciones de 3. De 3 en ese entonces momento. no hay que matar al soldado, hay que hacer que los demás, para que puedan aparecer y que la inteligencia policial, los policías puedan hacer su trabajo. Eso es Ciudad Obregón, porque Ciudad Obregón, cuando el número 1 se pelea con el 5, el 3 se pelea con el 1, el 4 con el 2, el 2 con el 1. El caso es que lamentablemente todos los días hay ejecuciones. Y en el camino hay resultados colaterales también. Todos los días hay desapariciones. Sí. Que es el otro fenómeno que estamos viviendo en el país. Como que se han incrementado las desapariciones, ¿no? Sí, porque si no tienes la evidencia, lo digo con todo respeto a las familias que han sufrido eso, pero si no hay cuerpo no hay delito. Entonces por eso es que le conviene más al Estado le conviene al Estado y le conviene al grupo delincuencial.
Claro. Porque si desaparece, no deja rastro alguno de aquella persona que forzosamente se llevó, pues no hay forma de O cómo por habría lo una menos, averiguación no sé previa. si se habrán incrementado, pero por lo menos está teniendo mayor trascendencia. Se sabe más, pues no de trascender, de importante, no, sino que se sabe más de las desapariciones hoy en día. También la presencia de los grupos de las madres buscadoras, también se está haciendo presencia. Ya no es Ceci Flores nada más. Ya hay en cada rincón de este país hay un grupo de madres que están buscando a sus familiares. Fíjate, el año pasado nosotros digo, la consultora a la cual pertenezco, hicimos primero un censo y luego un evento de capacitación a madres buscadoras. En aquel entonces encontramos 76 colectivos acreditados Y imagínate. en Sonora. Y nada más vimos Hermosillo, vimos Caborca, obviamente vimos Obregón, Guaymas, Puerto Peñasco, San Luis. ¿Y en todos esos lugares hay? Entonces había 76 grupos, unos ya con sus páginas web, obviamente todos con sus teléfonos celulares WhatsApp para que ahí les digan, les den, como se dice en el argot policial, el pitazo, dónde están Sí, los porque rastros. yo recuerdo en una entrevista que le hice a Ceci Flores, le decía, pero ¿cómo se enteran? ¿Cómo llegan a ese lugar? La misma maña nos manda los mensajes. Sí, porque fíjate cómo son las cosas. Lamentablemente las madres buscadoras tienen más éxito donde existe más de un cartel. Porque el cartel A dice dónde el cartel B hizo las cosas. Ajá. Para tratar no solamente de calentar el área, sino de abatirlo con la presencia de la ley. Pero están en el... Entonces, eso les permite... En el fuego cruzado están también a las madres ellas. buscadoras tener información, pero también le incrementa un nivel insospechado de peligro para ellas. Sí, claro. Porque si hay cartel A, cartel B y cartel C, pues a lo mejor el cartel B le puso el dedo al cartel A, pero si el C no quiere que transiten por ahí, es el C el que puede actuar en contra de ellas para culpar a A o a B. Sí, claro. Entonces, yo la verdad... Sí, no. Ese mucha- trabajo que hacen es un trabajo de 100% riesgoso. Mucho corazón para ellas. Sí. Víctor, ¿en qué crees que va a terminar lo del Rancho Izaguirre allá en Jalisco? Porque ahorita está muy segura el gobierno de la República que pues ellos no Mira, tienen nada malo que esconder. evidentemente, pues yo ni siquiera he estado presencialmente en el rancho de Tepoztlán, pero lo que alcanzo a ver y lo que he podido aprender en la lógica de la criminalística y la criminología es una escena del crimen hartamente contaminada, lamentablemente Y que ya no lo va a ser politizaron, posible ni por secuelas de ADN, ni mucho menos de dactilares o darle o hidrogenar un cuerpo. Yo creo que eso lo digo solo con lo que veo en televisión. Veo mucho medio de comunicación, las noticias, porque yo no he estado presente allá. Entonces creo que va a ser una narrativa muy similar a la de Ocinapa, que se va a estar buscando una verdad. Va a existir una verdad estatal. Aunque dijo la presidenta que no va a haber verdad histórica. Una verdad histórica y va a haber una realidad. Porque de repente la Procuraduría Estatal, pues primero habló de 200 cuerpos, después habló de 600 indicios de restos óseos y luego ya otros especularon que hasta 1500. Entonces ya las cifras son estratosféricas. Para efecto del procesamiento de la escena del crimen, con todo respeto que no se escuche mal, es una locura. O sea, ya no sabes. Luego, los procedimientos que utilizaron para desaparecer el ADN, la piel, impresionante. O sea, la quema de llantas, desaparece totalmente el cuerpo, el uso de cal, No, y luego, el uso de lejía. Esa negativa de que no había hornos crematorios. Pues no eran hornos crematorios propiamente como los que tal, tienen. no. No, pues. Pero su efecto es el mismo. Es el mismo con lo que estaban utilizando. Y sin embargo, pues ahora esa narrativa nos las han venido a cambiar, pues porque quieren proteger todo lo que se pueda proteger, precisamente para no colgar a la presidenta en la Yotzinapa. Sí, el de nuevo Claudia, Yotzinapa, ¿no? o el Exactamente. Tepoztlán. Creo que como mexicanos de bien que somos,
pues no debemos de perder la esperanza. Estos atisbos que nos están dando de aplicación de la ley, en la medida que se incrementen aquí en México, tampoco no hay que perder de vista el teatro de operaciones de Estados Unidos, que también van a incrementar. Ahora que empiecen el próximo año las elecciones interestatales, es decir, de los estados dentro de Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Sin duda, el presidente Donald Trump va a incrementar la narrativa contra México, la presión, pues para hacer ganar a su partido republicano. Claro. Eso de alguna manera nos beneficia. ¿Por qué razón? Porque hay una mayor movilidad en México para obtener resultados, para presentar resultados. Que eso es lo que quiere y también. Que no se nos apliquen, como hoy, por ejemplo, los aranceles. Que no nos castiguen. Que no nos castiguen. Entonces, damos como país ofrendas que necesitamos desactivar, porque son delincuentes. Creo que la mayoría, no puedo dejar de pensar que a lo mejor de 100, uno no es culpable, uno de los que va ahí estuvo en el momento no indicado, saber, pero sí creo que la mayoría hay indicios muy claros. Muy bien. Entonces por ahí creo que vamos. Víctor, pues la verdad que ahora sí que esta historia continuará, apenas son 6 meses de este gobierno y has hecho una referencia de lo que se tiene, que es decir, no teníamos nada en el sexenio pasado, hoy por lo menos ya hay esos resultados pequeños, pero finalmente que nos dan una buena esperanza de que esto puede transitar por ese camino. Y mientras siga la presión de Estados Unidos, como bien lo afirmas, pues yo creo que eso también es conveniente para México. Sí, a lo mejor no para la clase gobernante, pero sí no, para los ciudadanos pero de para bien. los ciudadanos sí, claro, que al final dicen los políticos que somos lo más importante. Así debe ser. Vamos a creerle también en ese sentido. Gracias, Víctor, pues seguiremos en comunicación. No, agradecido estoy por siempre tu amabilidad de considerarme y quedo totalmente atento a cualquier otra conversación que pudieses contemplarme. Gracias, que te vaya bien. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Gracias al equipo técnico que hace posible la realización de la entrevista en Armida Bernal en la Red, aquí en el Sonorense.